Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo de música y lamentablemente también de mucha oscuridad. Mmm, Vamos a explorar la trágica historia de Combo Colombia, un grupo de vallenato de Monterrey, México, cuyos sueños fueron brutalmente interrumpidos por la violencia del narco. sí, lo que llama la atención es ese contraste, ¿no? Entre esa escena musical tan vibrante y la amenaza constante de los cárteles. Ajá. Monterrey, conocido como un centro del vallenato, también era un campo de batalla para grupos como el Cártel del Golfo y los Zetas. Exacto, para quienes no estén familiarizados, vallenato es un género musical folclórico colombiano muy popular en México, Sí. que se caracteriza por su alegría y ritmo contagioso. Ajá. Y como Colombia, formado en 2010, estaba en pleno ascenso. Mm, Tenían un estilo pegadizo, cantaban sobre el amor, la felicidad, ganando popularidad en bares e incluso apareciendo en un programa de televisión llamado El Club del Italiano. mm. Incluso estaban planeando el lanzamiento de su primer álbum en febrero de 2013. Y eso es lo que hace que su historia sea aún más trágica, ¿no? Un grupo de jóvenes músicos llenos de esperanza y potencial atrapados en el fuego cruzado de una brutal guerra de carteles. Exacto. Las fuentes que hemos revisado pintan un panorama bastante sombrío del entorno en el que estos músicos se desenvolvían. Sí. Se mencionan ataques en algunos de los lugares donde tocaban, como el Sabino Gordo, donde 11 personas fueron asesinadas por el Cártel del Golfo en 2011. Imagínate la presión que debieron sentir tocar en ciertos lugares o para ciertas multitudes. No era simplemente una elección, era una cuestión de supervivencia. Totalmente. Y hay otro lugar, el California Dancing Club, donde tocaban casi todos los domingos, Sí. donde encontraron un cuerpo decapitado colgado como advertencia. ¿Te imaginas tener que trabajar con ese tipo de miedo constante? Es escalofriante, la verdad es que su historia revela una verdad trágica. A veces incluso guardar silencio o negarse a participar te convierte en un objetivo. Y eso es precisamente lo que le sucedió a Combo Colombia. En esa fatídica noche de enero de 2013, fueron contratados para un evento privado en un rancho llamado La Carreta. Al principio todo parecía normal, unas 50 personas disfrutando de la música y de repente, Hombres armados irrumpieron en el lugar. Según las fuentes, separaron a los miembros de la banda, los vendaron, los obligaron a subir a un convoy de 14 camionetas y los condujeron durante horas por caminos desiertos. debe haber sido un caos absoluto. Puede imaginar el terror que sintieron. Es difícil siquiera concebirlo, pero en medio de este horror hubo un rayo de esperanza. Uno de los miembros de la banda logró escapar y alertar a las autoridades. Al menos alguien sobrevivió para contar la historia. Pero ¿qué pasó con los demás? ¿A dónde les llevaron? Ahí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Las autoridades, siguiendo la pista del sobreviviente, terminaron en un rancho abandonado llamado Las Estacas, y allí hicieron un descubrimiento horripilante. No me digas que Mank. Sí, los cuerpos de los miembros de Combo Colombia y su equipo fueron encontrados en el fondo de un pozo. 17 personas, en total 13 músicos, 3 miembros de producción y su ingeniero de sonido, todos brutalmente asesinados. Es una tragedia tan absurda. ¿Qué pudo haber motivado tanta violencia? Inicialmente hubo mucha confusión, pero a medida que avanzaba la investigación surgió un vínculo con los Zetas, y el motivo parecía ser una retorcida forma de venganza. A ver, cuéntame más sobre esta conexión con los Zetas. ¿Quiénes eran y por qué atacarían a una banda? Los Zetas eran uno de los cárteles más poderosos y despiadados de México. Conocidos por su brutalidad, controlaban una vasta red criminal que incluía el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas. El líder de los Zetas en Nuevo León en ese momento era un hombre conocido como el Pichilo, un individuo despiadado que luego fue identificado como el autor intelectual de la masacre. Entonces, ¿cómo se involucró Combo Colombia con alguien como el Pichilo? Parece que los Zetas los habían contratado en el pasado para tocar en eventos. La investigación incluso reveló que el cártel podría haber estado apoyando financieramente la carrera de la banda, pero en un giro trágico del destino, Combo Colombia también actuó en eventos organizados por el cártel del Golfo, rival de los Zetas. Entonces, el Pichilo vio esto como un acto de traición. Exactamente, fue un caso mortal de estar atrapado en el medio. El Pichilo sintió que Combo Colombia había elegido bando, y en su mundo no había lugar para la neutralidad. Es desgarrador. ¿Qué pasó después de la masacre? El Pichilo enfrentó la justicia por sus crímenes. Sí, eventualmente tomó más de un año, pero en marzo de 2014, el Pichilo fue capturado por las autoridades y acusado de al menos 21 asesinatos, incluyendo la masacre de Combo Colombia, y otras 4 personas. A través de su interrogatorio, el motivo detrás de los asesinatos se hizo más claro. El Pichilo admitió que se sintió traicionado por la banda por actuar en eventos financiados por el Cártel del Golfo. Confesó.
Su captura trajo algún cierre a las familias de las víctimas. Cierre no creo que sea la palabra correcta en una situación como esta, pero al menos ofreció un sentido de justicia, aunque Tardieu recuerda muchas de las familias habían expresado en el funeral que no esperaban justicia, resignadas a la idea de que este tipo de violencia era simplemente parte de la vida en Monterrey. ¿Y qué hay de la escena musical en Monterrey? ¿Esta tragedia tuvo algún impacto duradero? Sin duda alguna, la masacre conmocionó a la ciudad. Y más allá, muchos músicos, temiendo por sus vidas, optaron por abandonar la profesión por completo. Otros cambiaron a trabajos menos peligrosos, incluso si eso significaba un salario más bajo. Es como si la música misma fuera silenciada por el miedo. En cierto modo lo fue. Las multitudes en los eventos disminuyeron temerosas de convertirse en el próximo objetivo, la escena vibrante y animada de la que formaba parte. Como Colombia cambió para siempre, y hay otro detalle escalofriante que realmente enfatiza la naturaleza cíclica de la violencia en la región. Años después de la masacre en 2019, el hijo de Carlos Sánchez, el cantante principal de Combo Colombia, fue asesinado de manera similar. Lo encontraron con un disparo en la cabeza y la cara desfigurada. Es un ejemplo desgarrador de cómo el legado de la violencia puede seguir atormentando a las familias y comunidades mucho después de la tragedia inicial. Exacto, y la historia de Combo Colombia, aunque terrible, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la vulnerabilidad de los artistas en este tipo de entornos. Totalmente. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, ¿hay algo más que te llame la atención sobre la historia de Combo Colombia? Lo que me llama la atención es cómo su historia pone de manifiesto las conexiones a menudo invisibles entre el mundo de la música y el crimen organizado, particularmente en regiones como Monterrey. Estos músicos, a menudo jóvenes y llenos de sueños, pueden convertirse en peones en un juego peligroso que no comprenden del todo. Su historia es un recordatorio escalofriante del costo humano de estas guerras de cárteles. Absolutamente, es un duro recordatorio de que la violencia no discrimina, puede afectar a cualquiera en cualquier lugar, incluso a aquellos que traen alegría y música a sus comunidades. Es mucho para procesar. Necesitamos un momento para reflexionar sobre todo esto. Volveremos enseguida para continuar nuestra inmersión en el trágico caso de Combo Colombia. Retomando la conversación antes de la pausa, estábamos hablando del impacto devastador que tuvo la masacre de Combo Colombia en la escena musical de Monterrey, pero hay otro aspecto de esta historia que creo que es importante explorar. En el material que hemos consultado se menciona cómo el vallenato, el género musical que Combo Colombia interpretaba, se asocia a menudo con un cierto segmento de la sociedad, aquellos en los márgenes a menudo expuestos a la pobreza y la violencia. Entiendo a qué te refieres. La música, aunque alegre y festiva, también parece tener esta conexión subyacente con una realidad más oscura. Exactamente, hay una cita en una de las fuentes que realmente captura este sentimiento. Dices, ciertamente la droga es una especie de violencia simbólica, han sufrido el abandono del Estado. La hegemonía social es una fiesta y a ellos no los han invitado, siempre han estado marginados. Lo mismo pasa con su música, que se mantiene en el ámbito subcultural y aunque mueve a millones de personas de todo tipo, sigue considerándose música de mafiosos o drogadictos. Es una reflexión bastante profunda, realmente arroja luz sobre el contexto social que rodea esta música y cómo puede ser tanto un reflejo como un escape de las duras realidades que enfrentan estas comunidades. Y eso es lo que hace que la historia de Combo Colombia sea tan conmovedora. Estaban tratando de crear algo hermoso, de llevar alegría a la vida de las personas, pero finalmente fueron consumidos por las mismas fuerzas que dieron forma a su música. Es una ironía trágica. Su música nació de este entorno, pero también se convertía en su perdición. En muchos sentidos, su historia resume las luchas de los artistas que provienen de comunidades marginadas, se enfrentan a enormes desafíos, no solo en términos de dar a conocer su música, sino también en términos de sortear los peligros que los rodean. Una de las fuentes menciona cómo el cártel de los Zetas tenía un control sobre la industria musical en Monterrey, controlando cosas como la piratería musical y la distribución. Esa es otra capa de complejidad en esta historia. No se trataba solo de violencia, se trataba de control. Los cárteles veían la escena musical como una forma de ejercer su influencia, ganar dinero y silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Combo Colombia puede no haber sido abiertamente crítico con los cárteles en su música, pero simplemente al actuar para un grupo rival, sin querer cruzar una línea. Y pagaron el precio máximo por ello. La fuente también habla de cómo el bar donde ocurrió el secuestro de la carreta quedó abandonado después de la tragedia, con el cancionero de la banda todavía abierto en el escenario. Es una imagen inquietante que dice mucho sobre la rapidez y brutalidad de su final. 1 minuto estaban tocando música llenos de vida y energía
Y al siguiente sus voces fueron silenciadas para siempre. Es como una instantánea de un sueño interrumpido. Exactamente, y el hecho de que su cancionero quedara abierto sugiere que no tuvieron ninguna advertencia, ningún tiempo para prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Se menciona una canción, Nuestra Cumbia. Ingo, Tuviste la oportunidad de escucharla. sí la escuché. Es una canción alegre y animada, llena de la energía y la alegría por las que Combo Colombia era conocido. Es desgarrador pensar que las mismas manos que escribieron esas letras, que rasgaron esas guitarras, también fueron las manos que fueron atadas y luego silenciadas. Es como una broma cruel. Cantaban sobre compartir su música, invitando a todos a unirse a la celebración. Y luego les robaron la oportunidad de seguir compartiendo ese don. Su historia es un recordatorio de que la búsqueda del arte y la belleza puede ser un acto peligroso, especialmente en lugares donde reinan la violencia y la opresión. Hace que uno se pregunte, ¿qué se puede hacer para proteger a los artistas en estas situaciones? ¿Cómo podemos celebrar la riqueza de las culturas musicales como la de Monterrey sin poner en riesgo a quienes la crean? Estas son preguntas difíciles y no tengo respuestas fáciles, pero creo que la historia de Combo Colombia es importante de contar. Es una historia que necesita ser escuchada no solo como un relato de tragedia, sino como un llamado a la acción. ¿Un llamado a la acción para qué exactamente? Un llamado a proteger a los vulnerables, a denunciar la injusticia y a garantizar que la música nunca muera, incluso ante la oscuridad. ¿Y qué hay de las consecuencias? ¿Se hizo algo para abordar las causas fundamentales de esta violencia? Ahí es donde las cosas se complican si viene la captura de Comado. El Pichilo trajo cierta medida de justicia, no resolvió los problemas sistémicos más profundos que permiten que el crimen organizado florezca en estas comunidades. La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, todos estos son factores que contribuyen al ciclo de violencia. Entonces es un problema multifacético que requiere una solución multifacética. Precisamente. Y aunque no hay una solución fácil, reconocer la complejidad del problema es un primer paso crucial. Esta inmersión ha sido reveladora, por decirlo. Antes de pasar a nuestras reflexiones finales, quiero tomarme un momento para recordar a las víctimas de esta tragedia. Sus nombres y su música merecen ser recordados. Estoy completamente de acuerdo. Su historia es un testimonio del poder de la música, pero también de la fragilidad de la vida, especialmente frente a una violencia tan insensata. Y a pesar de la tragedia, el legado de Combo Colombia sigue vivo. Una de las fuentes cita: Combo Colombia había tocado la fibra sensible de los jóvenes, marginados ellos su música. Y lo que siguen tocando son la parte de la sociedad que nadie quiere ver, pero que sin embargo irrumpe y salta a la cara de todos. Es un poderoso recordatorio de que la música y el arte en general pueden trascender incluso las circunstancias más difíciles. Sin duda, y creo que esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestra audiencia. ¿Cómo podemos como individuos y como sociedad trabajar para proteger a los artistas y asegurar que sus voces sigan siendo escuchadas incluso frente al peligro y la adversidad? Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué podemos hacer para que historias como la de Combo Colombia no se repitan? Quizás la respuesta está en reconocer el valor del arte y la cultura como motores de cambio social y en crear espacios donde la libertad de expresión sea un derecho irrenunciable, no un privilegio. Y en apoyar a aquellos que a pesar de los riesgos se atreven a usar su voz y su talento para construir un mundo mejor. Exactamente, la historia de Combo Colombia es un llamado a la acción para todos nosotros. Bien dicho, mientras reflexionamos sobre esto, vamos a hacer una breve pausa para ordenar nuestros pensamientos. Volveremos en un momento para concluir esta inmersión. Y ya estamos de vuelta para la parte final de esta inmersión. En la historia de Combo Colombia ha sido un viaje bastante conmovedor. Sí. Explorando la intersección de la música, los sueños y esa dura realidad de la violencia en los cárteles en Monterrey. Sí, una reflexión profunda sobre el costo humano de estos conflictos y la vulnerabilidad de aquellos que se atreven a crear belleza en medio de tanta oscuridad. Y después de haber explorado todo esto, ¿con qué ideas claves esperas que se quede nuestra audiencia? Yo creo que lo más importante es comprender que la tragedia de Combo Colombia no es un incidente aislado. Representa un problema mucho mayor, el peligroso nexo entre el arte, la cultura y el crimen organizado en muchas partes del mundo. Es un recordatorio de que la búsqueda de la expresión creativa puede estar llena de riesgos, Sí. especialmente para quienes viven en comunidades donde estas fuerzas choquen. Exacto, y subraya la importancia de reconocer y abordar los factores sistémicos que alimentan estos ciclos de violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción. Todos estos son caldo de cultivo para las mismas organizaciones que se aprovechan de los vulnerables. La historia también destaca la resiliencia del espíritu humano, incluso frente al miedo y la tragedia. La música continuó. Sí. Hay una cita poderosa al material fuente. Combo Colombia había tocado la fibra sensible de los jóvenes marginados, ellos, su música. Y lo que siguen tocando son la parte de la sociedad que nadie quiere ver,
pero que sin embargo irrumpe y salta a la cara de todos. Es un testimonio del poder perdurable de la música para conectar con la gente, hablar de sus experiencias y ofrecer un atisbo de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Esta inmersión definitivamente me ha dejado con mucho en qué pensar. A mí me recuerda la responsabilidad que todos tenemos de amplificar las voces de aquellos Que a menudo son silenciados. De apoyar a los artistas y las comunidades que luchan contra la opresión, de luchar por un mundo donde la creatividad pueda florecer sin miedo. Bien dicho, para concluir esta inmersión, quiero dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros como individuos y como sociedad trabajar para proteger a los artistas y asegurar que sus voces sigan siendo escuchadas incluso frente al peligro y la adversidad? Esa es una pregunta poderosa. Y que merece una consideración cuidadosa. La historia de Combo Colombia es un crudo recordatorio de que la lucha por la libertad artística es a menudo una lucha por los derechos humanos básicos. Es una lucha que requiere valentía, compasión y un esfuerzo colectivo para crear un mundo donde la música y todas las formas de arte puedan prosperar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. No olviden suscribirse al canal de YouTube Ennio Dos Santos y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos episodios. Hasta la próxima.